onda? Aquí les habla RevoBiker desde el norte de México en una nueva entrega. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva aventura en dos ruedas. Sobre todo, y antes que nada, enviar un sincero agradecimiento a mis primeros suscriptores del canal. Les comento, es realmente una sensación curiosa e increíble al mismo tiempo esto de comenzar una carrera como creador de contenido. Actualmente ando muy motivado con el resultado de mi video inicial, en el cual, por cierto, decidí no incluir la participación de mi voz por cuestiones de tiempo. Sinceramente no me esperaba este buen recibimiento y, por cierto, si quieren saber más o enterarse cuándo viene el siguiente video, suscríbanse a mi canal, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Y ya, enfocándonos a la ruta de hoy, les platico. Vamos a iniciar a las afueras de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, por el lado sureste, en la orilla prácticamente de la ciudad. Y enseguida pasaremos de inmediato por la orilla igualmente de Ciudad Lerdo, Durango. Ambas ciudades son vecinas de la ciudad donde yo resido, que es Torreón, Coahuila, ciudad en la que yo llevo felizmente viviendo desde hace unos 46 años. Nuestro recorrido del día de hoy, a diferencia de mi pasado video, consistirá más en hacer un trayecto de casi un 80% de terracería, con muchos paisajes naturales semidesérticos, impresionante. Por cierto, se me venía pasando un detalle importante que mencionar y darle su crédito de participación a nuestro conductor acompañante y capitán de ruta de nombre Aldo Segura. Él tiene mucha experiencia en esta ruta e incluso me cuenta que ha logrado acampar en algún momento en esta sierra, llena de rocas encimadas inmensas. Les adelanto que a lo largo del video experimentaremos momentos trepidantes y cambiantes de colores presentes en la naturaleza, desde intensos tonos rojizos hasta tonos amarillos pálidos, por donde nuestra motocicleta doble propósito KTM 390 Adventure 2020 nos lo permite. Esta motocicleta es el mismo modelo que maneja Aldo, solo que la suya es un año más joven que la mía. Y algo que particularmente tienden a diferenciarse entre sí estos dos modelos son los neumáticos. Por alguna razón, los neumáticos que yo tengo son un poco más neumático de pista, no tanto como para el que yo ahorita requiero, pero vamos a hacerlo mejor y vamos a sacar lo mejor de estos neumáticos, aunque no sean exactamente los que requerimos en este momento. Esta motocicleta tiene muchas ventajas. Para empezar, es muy ligera y muy versátil. Al momento de usarla de manera diaria para el trabajo, es bastante agradable su manejo, nada cansado. Y de hecho, la intención de tener una motocicleta como esta era tener la oportunidad de adentrarnos a terrenos difíciles e inhóspitos, como los que enseguida van a ver. Poco a poco ambos, tanto yo como la moto, hemos venido mejorando en aspectos técnicos y habilidad para disfrutar de paseos urbanos y campiranos. Me encanta realmente el sonido que emiten estas motocicletas. Quizá no sea el sonido más agresivo y potente que existe en el mercado, pero este sonido hasta cierto punto me genera emoción sin exceso de decibeles que fastidien mis oídos. Por cierto, hay algunos bikers que llegan a requerir de tapones de seguridad auditiva por el nivel tan alto de ciertos escapes. Por ejemplo, Aldo disfruta de traer sus audífonos inalámbricos cuando conduce, mientras yo ocupo las bocinas que vienen integradas al interior del casco del sistema de intercomunicación. No sé, entre ustedes, quienes me estén viendo en este momento, les pregunto si han tenido una experiencia o sensación similar en un recorrido de su pasado, pero apuesto a que de niños tenían un determinado lugar que recuerdan con alegría, muy particular de su propia niñez. Pues bueno, este siguiente trayecto de aquí, hasta antes de llegar al siguiente poblado, me ponía particularmente feliz y emocionado.
ya que en aquel tiempo era una carretera más estrecha, lenta y envolvente en el pasado. Transitabas por ahí y se percibía un ambiente reconfortante entre la cercanía del cerro y árboles frondosos que perfilaban el comienzo de una larga aventura con mis padres y mi hermano menor, cuando nos tocaba alguna vacación y aprovechar ir a Mazatlán o más lejos, a Ciudad de México. Miren, un impresionante grupo de bikers con motos cruiser, chopper y gran turismo. Notamos que están por algún lado reunidos seguramente comiendo su almuerzo. Que serán alrededor de unos 12 o 15 más o menos. Qué bien. Es casi ya una tradición familiar por parte de los lugareños de la región llegar a desayunar o comer en alguno de tantos restaurantes que están a pie de esta carretera. En este poblado llamado Los Ángeles se sirven platillos típicos y económicos. Asegurarse de tener el estómago lleno y aventurarse entonces sí a alguna actividad cercana, parecida o igual a la que estamos haciendo en este momento. Por el momento tenemos un clima ideal. Por lo regular en mis videos intentaré hacerlo lo más gráfico posible para describir de manera clara las rutas proyectadas a lograr, como en el anterior video, en el que incluí un mapa descriptivo con el recorrido de inicio a fin. Les enumero los lugares por los que vamos a pasar en esta ruta. Empezamos por el Canal de Sacramento, posteriormente el aeródromo de la ciudad de Lerdo. Logramos alcanzar a ver un poco del río Nazas. Igualmente y de manera muy rápida pasamos por el Parque Raimundo. Y apenas hemos dejado lo que es el poblado Los Ángeles. Y ahorita, en cosa de unos minutos, dejaremos el asfalto para incorporarnos a un camino de terracería que nos conducirá a los siguientes lugares. Estacionamiento Cueva de las Iglesias. Llegaremos a un lugar llamado Las Ruinas, al Salitrillo Durango. De ahí más adelante, en pocos minutos, la Sierra del Sarnoso. Llegaremos a un lugar donde el camino se vuelve completamente de color blanco impoluto, en donde será prácticamente los alrededores de la empresa llamada Tecnobrick.
Estamos ya a escasos metros de abandonar la carpeta asfáltica de esta carretera llamada Cuencamé-Gómez Palacio y dejar fluir la adrenalina con mayor intensidad en una superficie más rebelde, impredecible y polvorienta. Y bueno, por el momento no cuento con un dron propio para hacer tomas aéreas. En un futuro espero complementar tomas aéreas, pero ya nos estamos decidiendo por el dron ideal para el tipo de tomas que busco. En el mercado hay una infinidad de opciones y claramente el candidato ideal para estos menesteres es un dron llamado Scadio 2, pero desafortunadamente solo se vende en Canadá y Estados Unidos. Espero conseguir en algún momento lo más similar posible un dron con las capacidades de seguimiento autónomo del Scadio 2. ¡Wow! ¡Qué nivel impresionante de contraste en estos paisajes y lo que nos falta por ver! En estas condiciones de max trail o llamado off-road es recomendable bajar un poco la presión de los neumáticos y quitar momentáneamente el ABS y el control de tracción, de lo contrario tendremos ciertos problemas de manejo y control de nuestra motocicleta. ¡Qué sensación de libertad, diferente a otras experiencias! De momento la idea es buscar mantener el ritmo que lleva Aldo delante nuestro, sin comprometer mucho que acabemos demasiado llenos de polvo. ¡Qué trayecto tan divertido que acabamos de gozar con ese par de túneles! Eso sí, haremos un par de detenciones en unos minutos en el trayecto para observar algunos aspectos del lugar como pinturas rupestres y vestigios que algunos habitantes del pasado dejaron por aquí. Eso que se alcanza a ver desde aquí es probable que se trate de un pequeño cerro que aparenta ser una mina de mármol. Mis sospechas fueron atinadas. En efecto, se trata de un yacimiento de mármol de algún tipo. Se nota como algo como un tanto abandonado.
Wow, ¿qué tenemos aquí? Nos acercamos a un conjunto de autos y una pareja de entusiastas excursionistas nos saluda. Seguramente se dirigen a la Cueva de las Iglesias para practicar senderismo. Que bueno, pues se ha puesto de moda últimamente. Quisiera pensar que es debido a la misma pandemia que nos acaba de azotar, que es mejor salir a espacios abiertos y con un reducido número de personas a tu alrededor. Aparte que la experiencia, si se practica con cierta cautela y con equipo apropiado, personas que conozcan el lugar, se puede convertir en un paseo muy saludable. En días recientes modificé un poco la altura del manubrio de mi KTM 390 añadiendo unos aumentos de la marca Sahana, de origen hindú, con un cierto ángulo para lograr más comodidad al manejo. Y de vez en cuando es bueno, y se acostumbra en ocasiones, levantarnos del asiento de la motocicleta. En ocasiones se utiliza esto para prever cómo viene el terreno más adelante y también aprovechar un poco el descanso de nuestro trasero. ¡Wow! ¡Qué vistas tan espectaculares! Dignas de un artista inspirado a más no poder. Mira por todos lados, se puede comenzar a evidenciar restos materiales que quizá dejan a su paso transportes que llevan materiales como mármol o marmolina, provenientes de las minas de los alrededores. Más vale ser precavido. Aquí Aldo nos indica que viene un obstáculo, lo que parece una especie de canal, o seguramente lleva una considerable cantidad de agua cuando llueve a cántaros por estos lugares.
Este camino secundario o vereda nos llevará a un lugar llamado Las Ruinas, donde podremos observar un conjunto de rocas considerablemente de tamaño que forman una especie de hogar natural, por así llamarlo de alguna manera. Es como una especie de casita. Estos parajes me recuerdan a la aclamada serie de Breaking Bad, por cierto. Y bueno, esperemos que sea muy disfrutable para ustedes esta toma viendo hacia atrás el paisaje, saliéndonos un poquito de la típica toma viendo hacia el frente. Vamos bordeando lo que parece ser otro sitio donde se ha permitido explotar algún tipo de roca rojiza, pero aquí sí podemos percatarnos de la existencia de una malla perimetral que protege algo de equipo o maquinaria. Dado que este sitio está lo suficientemente alejado de la zona citadina o mancha urbana de la comarca lagunera, es muy común que se logren videos o fotografías del cielo nocturno con óptimo nivel profesional. Claro que, como todo y siempre, tomando en cuenta dominar la técnica de obturación y el buen manejo de una cámara reflex o digital. Esta oportunidad la puedes aprovechar, pasar una noche por acá a acampar. Eso sí, recuerda algo muy importante, no hagas confianza en caso de idear hacer una fogata. Evita a toda costa que una fogata se convierta en un incendio fuera de control. Bueno, nos tomamos un momento para ajustar y limpiar la cámara y listo, ya estamos bien para continuar. Wow, comienzo a sentir una diferencia significativa de temperatura. Me dejaré el visor levantado. El recorrido sube de dificultad, al igual que el calor.
Hey, ¿lo vieron? Pasamos a escasos metros de una voraz trampa de arena. Esas parecidas al mundo desértico del videojuego de Mario Bros, donde te perseguía un sol muy persistente y furioso. Aquí me estoy topando con un terreno más difícil, con arena muy suelta. No sé si alcancen a notarlo ya desde hace unos minutos antes el cambio de terreno. Estoy tratando de llevar el mismo ritmo de Aldo, pero al mismo tiempo abro algo de distancia con respecto a él para que los lentes de las cámaras no se ensucien tanto. Sí, se levanta cierta cantidad de polvo y esto pues definitivamente obliga a detenerme y hacer algunas pausas para su limpieza. También pues es necesario calcular y saber tomar distancia con respecto a la flora lateral que nos acompaña en el trayecto. Buscar que la cámara Insta360 haga el menor contacto posible con los matorrales, ya que no queremos que se quede atorada o se dañe de alguna manera. Es por eso que notarán en el video que volteo hacia atrás en ciertos momentos a revisar. Otra vez estamos en un territorio medio movedizo. Busco encontrar una línea firme en el camino, por la cual no tenga aparentemente ya rastro de que algo pasó por ahí, y lidiar mejor con la superficie y evitar quedarme atorado. Creo que lo mejor es irnos al pasito en este tramo del camino y tratar de no caernos. Al parecer es todo un reto avanzar en estas condiciones. Se me ha vuelto a matar la moto.
Aquí la moto se nos ha atascado por completo. Procuremos no perder la paciencia. Lo bueno es que no tenemos un horario que cumplir. Lo que sí, con tanta pausa, el calor y la humedad en general comienza a ser mella. Wow, otra vez ya llevo con unas 3 o 4 salvadas de visitar el suelo. Al menos yo así lo sentí acá arriba de la 390. Wow, esto se comienza a poner interesante, poquito complicado con ese terreno arenoso. Ya habíamos disfrutado de varios kilómetros con un tipo de superficie estable y firme sobre este trayecto. Y sobre todo que ayer, sábado, llovió considerablemente. Esto ya me lo había adelantado Aldo, que podríamos experimentar algo de este tipo de superficies. Incluso la moto se nos empieza a poner inconsistente en la arena. Creo que me va a apagar la moto. Ya se me apagó. Bueno, seguro agarraremos más callo una vez superada esta ruta. Ok, aquí vamos de nuevo. Creo que estoy en dificultades. Ya valió, estoy por caer. La cámara trasera, creo que he logrado salvarla. Que de todos modos trae sus protecciones, pero más vale... A ver, veamos. Y creo que sirvió de algo quedarme con el pie atrapado en la maleta lateral derecha. Bueno. Aldo ya debe sospechar que algo ocurrió. No debe tardar para echarme una mano.